Tiempo para meditar. Seguir al Señor Jesús exige estar firme y constante. Escrito está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, lo siguiente: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Analicemos este pasaje mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribe? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, tal como lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. ¿A quiénes escribe? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, tal como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿Qué escribe? En esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, escribe lo siguiente: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Primero, creciendo en la obra del Señor siempre. Y segundo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto lo encontramos en la cita central, en 1 Corintios 15, 58. ¿Cómo escribe? Como un doble mandato de doble acción. Estar firme y constante, creciendo y sabiendo. El doble mandato es estar firme y constante. Y la doble acción de ese mandato es hacerlo creciendo y sabiendo. Esto lo encontramos en la cita central, 1 Corintios 15, 58. ¿Cuándo escribe? Primero, cuando fue informado por los hermanos de la zona de Cloé que entre los hermanos de Corinto había contiendas, tal como lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Y en segundo lugar, el apóstol escribió cuando fue consultado por los hermanos mismos de Corinto por escrito sobre asuntos doctrinales relacionados a la vida de ellos como iglesia. Esto lo podemos notar en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, versículo 25, capítulo 8, versículo 1 y capítulo 11, versículos 2 y 17. ¿Hacia dónde escribe? Hacia Corinto, pues allí estaban los hermanos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero cuidado, recuerda que Corinto, para su tiempo, era una ciudad moderna y perversa. Y no solo eso, muchos hermanos de Corinto eran carnales y vivían como hombres, es decir, como hombres de Corinto. Y justamente a ellos se les llama a vivir santamente, estando firmes y constantes. Todo esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, donde sabemos que escribe hacia los hermanos que estaban en Corinto, y sobre la condición de los hermanos de Corinto lo encontramos en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 11, donde se nos narra el momento en que Pablo llega a predicar a la zona de Corinto, y también en las siguientes citas, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 y del 26 al 29, en el capítulo 3, versículos 1 al 4, en el capítulo 5, el versículo 1, en el capítulo 6, los versículos 9 al 11, y en el capítulo 15, el versículo 58. Recuerda, esta carta se da en el periodo de la iglesia, es decir, que también es para nosotros. Y nuevamente lo podemos ver esto en 1 Corintios 1, 2. ¿Por qué escribe? ¿Qué lo motivó? En este pasaje vamos a notar
dos grandes clases de motivaciones. Las motivaciones generales, es decir, lo que motivó al apóstol a escribir toda la carta, y las motivaciones particulares, que fueron lo que lo motivó a escribir esta parte de la carta. Esta carta la escribe por su llamado a ser apóstol de Cristo, en particular a los corintios. Nuevamente podemos encontrar esto en Hechos 18 del 1 al 11. Por su amor de Padre espiritual, pues Él los había engendrado en el Evangelio, tal como lo encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15. Por el informe que recibió de los hermanos de Cloé, es decir, se produjo una situación que había que atender. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1:11. Y por las consultas que recibió, ya sabemos por escrito de los mismos corintios, y vale decir que se produjo un cuestionario de preguntas que había que responder. Y esto lo encontramos nuevamente en menciones como lo que vemos en 1 Corintios 7:1 y 25, capítulo 8, versículo 1, capítulos 11, versículos 2 y 16. En cuanto a las motivaciones particulares, lo que lo movió o motivó a escribir esta parte, esta porción de la carta, fue por lo siguiente, y es que había un ataque a la doctrina de la resurrección. Es decir, se produjo un error que había que corregir y que podría estar trayendo desánimo, por lo que era necesario alentar a los hermanos. Y esto lo encontramos en la misma carta de Primera de Corintios, desde el capítulo 15, versículos 12 en adelante. Y convendría también revisar lo que escrito está en el cuarto capítulo de la primera carta a los tesalonicenses, es decir, en Primera de Tesalonicenses 4, haciendo una mención del versículo 18. ¿Para qué escribe? ¿Qué quería lograr? Para que los santificados en Cristo Jesús, los llamados a ser santos, primero corrigiesen el error, antes que ese error se convierta en una herejía, lo que justamente es una obra de la carne. Recuerda, los hermanos de Corinto eran carnales. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4, y para ver que la herejía es una de las obras de la carne, vear también Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Otra cosa que quería lograr en los hermanos de Corinto era que estos hermanos, los santificados en Cristo Jesús, los llamados a ser santos, tengan presente la resurrección como esperanza bendita y meta para toda su labor, pues sólo así se logra permanecer firmes y constantes. Repetimos, cuando se tiene presente la resurrección como esperanza bendita y meta en toda labor, se logra permanecer firmes y constantes. Y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, versículo 12, 20 al 22 y 51 al 57. Oremos. Gracias, Dios mío y Padre mío, por haberme santificado en Cristo y por llamarme a vivir santamente, y por la guía de tu Espíritu que tengo en las sagradas Escrituras. Señor Jesús, qué maravilloso es recordar tu resurrección, Señor Jesús. Qué maravilloso es saber que tú eres el autor de la vida. Ven pronto, Señor Jesús. Y entre tanto vienes por nosotros, creceré más y más en mi trabajo por ti, teniendo siempre presente tu bendita y gloriosa resurrección. Gracias, Padre Santo, por la esperanza que nos has dado de que también resucitaremos y seremos transformados para poder verte. Por ti viviré sirviendo y esperando tu venida, en el nombre de tu amado Hijo, mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén.